cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Y quisiera que me acompañen en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. En momentos donde estamos tan sumergidos en oración, donde estamos pendientes a que Dios nos escuche, incluso esperando una respuesta muy direccionada conforme a nuestro deseo, es bueno entender a qué se refiere cuando la Biblia habla acerca de la voluntad de Dios. Muy bueno entender eso. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Y cómo puedo yo orar conforme a la voluntad de Dios? Amén. Amén. Así que me pueden acompañar en la Biblia. Primera de Juan está un poco antes de Apocalipsis, está para allá, para el final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Y mientras lo van buscando, bendecimos a toda persona que está conectada ahí desde su dispositivo. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Qué bueno que estás conectado con nosotros. Es un momento muy favorable para compartir esta transmisión con alguna persona que necesite escuchar esta palabra. Así que Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se entendió eso? Vamos a repetir eso de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Miren, eso está demasiado poderoso. Pueden sentarse. Gracias por ponerse sobre sus pies. Y lo primero que debemos para los que están tomando apuntes, vamos a sacar nuestros dispositivos, celulares o agenda, todo para anotar. ¿Y qué es lo primero que debemos de definir aquí? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Entonces, la voluntad de Dios se define como lo siguiente: la voluntad de Dios es su plan perfecto, bueno y eterno, establecido para glorificarse y para bendecir a sus hijos. ¿Se entendió eso? La voluntad de Dios es su plan perfecto, bueno y eterno, establecido para glorificarse y para bendecir sus hijos. La voluntad de Dios también es definida como el deseo de Dios, como el propósito de Dios establecido sobre una vida o sobre la humanidad. También es definida la voluntad de Dios como lo que Dios permite que sea. ¿Se entendió? Como lo que Dios permite que sea. ¿Por qué es bueno entender esto? Y déjenme ver cómo logro explicarle lo más que pueda algunas cosas sobre esto. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, préstame mucha atención acá, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, todos llegamos con deseos, ¿sí o no? Todos llegamos con anhelos y todos de alguna manera queremos que Dios haga algo. Pero en el transcurso del camino, cuando vamos avanzando, también ya en el camino del Señor o no, queremos en algún momento determinado clamar a Dios, ¿sí o no? Para que Dios responda. Por ejemplo, como en este caso, que tenemos a nuestra hermana en esta condición y estamos clamando a Dios con el deseo humano de que Dios la levante. ¿Se entendió ahí? Ese es nuestro deseo humano, o sea, lo que queremos. Todos unánimes queremos lo mismo, todos. Queremos que en los próximos meses esté testificando acerca de todo este proceso. Eso sería una gloria, ¿sí o no? Algo maravilloso. Sin embargo, debemos de poner algo sobre la mesa para seguir desarrollando el tema. ¿Y qué es? Una cosa es lo que yo quiero que pase y otra cosa es la voluntad
de Dios. ¿Se entendió ahí? Lo voy a decir de nuevo. Una cosa es lo que yo quiero que pase y otra cosa es la voluntad de Dios. ¿Se entendió ahí? Entonces, si lo que yo quiero que pase del todo no pasa como yo quiero, ¿qué quiere decir eso? Que no era la voluntad de Dios. ¿Se entendió? Ahora bien, vamos a ver cómo aterrizamos este punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre un caso específico o sobre un tema específico? ¿Cuál sería la voluntad de Dios sobre cualquier cosa que a veces nosotros entendemos que es imposible que sea que nos favorezca? ¿Se entendió? Por ejemplo, la muerte de alguien, la enfermedad, el diagnóstico sobre una enfermedad mortal. O sea, vamos al médico y ahí nos dicen, no, que tenemos cáncer terminal. Y podemos decir, o sea, ¿cuál es, por qué será esta la voluntad de Dios? ¿Se está entendiendo? Mi matrimonio se rompió, podemos decir, ¿por qué será esta la voluntad de Dios? Mis hijos se enfermaron o de alguna manera tuvimos la muy mala experiencia de perder a un hijo y que se nos quite y se vaya al cielo. Y entonces decimos, ¿por qué fue esa la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Son casos extremos. La pérdida de un ser querido. Bueno, yo en estos días tuve pérdida de un ser muy querido en mi familia completa. Prácticamente era como la columna de la familia, o sea, quien llevaba todo el tema de mi familia personalmente y quien desde mi nacimiento siempre fue la que estuvo ahí para toda la familia y todo. Y murió de una manera bien conforme a lo que le estoy comentando, porque ella fue al médico porque le dolía algo. Ya una señora fue al médico y le dolía algo y cuando entró no salió más. Le hicieron un diagnóstico y le dijeron, mira, usted está mal. Y a la familia le dijeron, tiene cáncer prácticamente en el cuerpo entero. Por ella, o sea, nadie lo sabía, todo estaba bien. Incluso ella vivía en los Estados Unidos, en algunos meses aquí estábamos acá y hablamos, nos abrazamos y todo eso, y todo estaba bien. 1 o 2 meses después de ese momento, me llaman, ¿no? que está en cuidado intensivo, está grave, y luego, menos de una semana, muere. Algo totalmente rápido. Y ahí vienen entonces las preguntas también de mi familia hacia mí como pastor, y me preguntan cuál era la voluntad de Dios para o sea, qué de bueno podemos ver en esto. Oiga esto, qué de bueno, qué de bendición y todo esto. Si bien es cierto, humanamente, nunca le vamos a ver nada bueno a eso. Y yo me atrevo a decir que nada de eso, es muy difícil encontrarle lo bueno a eso. Pero si bien es cierto, nosotros entonces como humanos cumplimos con un ciclo. Y este ciclo incluso se nos enseña en el colegio, en las escuelas, se nos enseña que el ser humano cumple, todo ser viviente, incluyendo las plantas, cumple con un ciclo de vida. Y es el ser humano y el ser viviente, lo primero que pasa es que nace. ¿Sí o no? Nace, crece, se reproduce y luego ¿qué pasa? Es un ciclo de vida. O sea, todo entra ahí, las plantas, los animales, todo lo que vive entra dentro de ese ciclo. O sea, el ser humano y todo lo que respira, todo lo que puede vivir, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Se entendió? Y todos tenemos entrada a ese ciclo. Ahora bien, cuando llega algo que viene por dentro de la naturaleza, a nosotros nos cuesta de alguna manera entender principalmente este punto que tiene que ver sobre la muerte. ¿Por qué? Porque o sobre de cualquier persona cercana. ¿Por qué? Porque el ser humano no nació para eso. Por eso la Biblia dice que en el libro de Génesis, que a Adán, Dios le dijo que si él comiere del árbol de la vida, entonces moriría. Pero si no come, entonces no moriría. El ser humano no nació para pasar por ese proceso. Por eso es muy difícil que nosotros entendamos. Pero sin embargo, en la Biblia también tenemos esperanza para ese punto, para cuando estemos con vida, para cuando nos llegue y para cuando nos toque a nosotros tener un grado de paz superior. ¿Y ustedes saben cuál es? Que los que estamos en Cristo no morimos, sino que dormimos. Amén.
Eso nos sirve para nosotros personalmente si nos encontramos en una estación donde a nosotros, a usted, a mí, a cualquiera de nosotros que nos digan sus días están contados, usted ya no va a pasar 2 o 3 meses con vida. Entonces nosotros podemos decir, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se está entendiendo ahora? Entonces, bien, cuando entendemos la voluntad de Dios, ahora tenemos que entender otra cosa antes de entrar a todo lo que tenemos por acá. Tenemos que entender que dentro del concepto de la voluntad de Dios también está la responsabilidad humana sobre cosas que no es necesaria que Dios quiso que pasara así, pero que nosotros provocamos para que pasara así. Y ahora préstame mucha atención. Hay cosas, por ejemplo, la Biblia dice que Dios no quiere que el ser humano se pierda, sino que proceda ¿a qué? Lo voy a decir de nuevo. Dios no quiere que el ser humano se pierda, sino que proceda al... ¿Verdad que sí? Entonces, cuando el ser humano no procede al arrepentimiento, ¿esa es la voluntad de Dios? Vamos de nuevo. La Biblia dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay gente que no proceden al arrepentimiento. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿esa es la voluntad de Dios, que no procedan al arrepentimiento? No, la voluntad de Dios es que se arrepientan. La voluntad de Dios es que lleguen a los caminos del Señor, ¿sí o no? Esa es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad del ser humano es no proceder al arrepentimiento. La voluntad del ser humano es decir, bueno, yo no quiero servirle al Señor, yo quiero estar en el mundo, yo quiero hacer esto, todavía hay tiempo, muchísimas cosas. Esa es la voluntad humana. Pero la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces aquí podemos entender varias cosas. Que hay cosas que nosotros hacemos que no están dentro de la voluntad de Dios, pero Dios la permite porque viene entonces a responder a un sistema que Dios estableció dentro del ser humano que se llama libre voluntad o libre albedrío. ¿Se entendió? Ahora se lo voy a explicar de una manera más clara. Al ser humano, aunque Dios tiene una voluntad absoluta por encima de nuestra voluntad, también el ser humano tiene una voluntad propia. Y de alguna manera, escúcheme bien esto, el ser humano hace lo que quiere. ¿Se entendió? El ser humano hace lo que quiere. Por eso al ser humano hay que predicarle, por eso hay que enseñarle, por eso Dios dejó la Biblia como manual para que nosotros podamos tener la sabiduría de cómo es que se hacen las cosas. Porque literalmente el ser humano hace lo que quiere. Pero también es muy bueno cuando la gente dice, mi vida es mía. La gente le gusta decir eso, ¿verdad que sí? Y eso lo hace sentir empoderado. Pero escúchame bien ahora. Pero también a eso hay que añadirle, mi vida es mía y la responsabilidad de mis actos también son mías. Porque es muy bien cuando un joven le dice, por ejemplo, un joven le dice a su mamá, no, porque mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera. Ok, tu vida es tuya. Pero cuando cae preso, que fue una consecuencia de los actos que hizo con su vida, también la consecuencia es tuya. Eres tú que vas a ir para la cárcel, no soy yo. Eres tú que vas a estar lamentándote, no soy yo. Si te enfermas, si tienes un accidente, cualquier cosa de lo que pase dentro del contexto de lo provocado, ¿quién es que va a sufrir la consecuencia? El ser humano. ¿Por qué? Porque su vida es suya. Hace lo que entiende con su tiempo, con sus decisiones. Ahora bien, ahí entra la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? De que debemos dejarnos dirigir por Dios, para que si en algún momento nos pasa algo, dicho sea de paso, a todos nos puede pasar cualquier cosa, porque la voluntad de Dios solamente la conoce Él, y el día en que nosotros nos vamos a ir, la forma, la manera, solamente la conoce Él. ¿Se entiende? Pero si algún momento pasa, simplemente debemos decir, esa fue la voluntad de Dios y estamos conformes con su voluntad. ¿Se entendió cómo es? Pero literalmente hay también una voluntad humana. ¿Y cuál es la voluntad humana? Lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, una persona que tiene una mala alimentación, muy mala alimentación. Bueno, le voy a poner un ejemplo también personal de mi familia. Yo tengo mi abuelo, el papá de mi mamá, o sea, un hombre joven, fuerte, atleta, pero era muy dado al alcohol, muy exageradamente dado al alcohol. Murió joven, murió a los 50 y algo de años. Y murió ¿por qué? Por el alcohol. ¿Quiso Dios? No quiso Dios. Lo provocó por una mala
por malas decisiones de la vida. Y ahí mismo entra mi abuela, de parte de mi mamá, igual, lo mismo, el mismo esquema. En la misma manera, también el alcohol la llevó a una edad también joven, algunos 60 y algo de años. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hay decisiones, tenemos que ser sabios al momento de tomar nuestras decisiones, porque al final nosotros vivimos consecuencias de nuestras decisiones y le llamamos ¿cómo? Voluntad de Dios. ¿Por qué Dios lo quiso así? No, Dios no lo quiso así. ¿Se está entendiendo ahora? ¿Por qué Dios quiso esto? No, Dios no, pero ¿cómo va a ser? Dios no quiso eso. Eso se llama consecuencia de nuestras decisiones. ¿Se está entendiendo? Ahora bien, ya sea consecuencia, sea voluntad, sea cualquier cosa, pero eso solamente es algo personal, porque no es ahora que vamos a tomar esto para juzgar a las personas. Por ejemplo, yo le voy a decir a Alba, no, eso fue en consecuencia de tus decisiones. No, eso es algo personal, eso nada más lo sabe Dios. Ahora, de manera personal, nosotros debemos de tener siempre la claridad de que estamos haciendo todo lo posible por acercarnos al Señor. Amén. De que estamos haciendo todo lo posible por dejarnos dirigir por Dios. De que estamos haciendo todo lo posible para que Dios guíe nuestros pasos. Y eso no nos quita de que cualquier cosa pueda pasar, no, pero sí nos da a nosotros la seguridad de estar tranquilo. Y como yo le dije a alguien ahora, hace algunas horas, con los pies en la tierra y el corazón agarrado de Dios. Amén. Así nos permite estar así, ¿cómo? Con los pies en la tierra, ¿cómo? Viendo el panorama, lo que está sucediendo, cualquier cosa puede pasar, pero el corazón agarrado de Dios, sabiendo que algún milagro también puede ocurrir en medio de cualquier situación que podamos estar pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale ahora un aplauso al Señor, dáselo con vida. Entonces, Dios escucha nuestra oración. Amén. Ahora bien, anoten ahí, la oración, anótenlo ahí, la oración no cambia la voluntad de Dios. Y si los que están allá atrás, por favor, se podrían acercar un poco más adelante, sería una bendición para mí. Amén. Por favor, acérquense un poquito más para acá adelante, please. ¿Qué pasa? La oración no cambia la voluntad de Dios. Miren, entender esto, oiga lo que les voy a decir. Entender esto nos salva la vida. Entender esto nos ayuda a tener paz. Entender esto nos ayuda a estar tranquilo. Entender esto nos ayuda a comprender cómo el reino de Dios se mueve. Ahora añádele lo siguiente, ahora miren. La oración no cambia la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace? Nos alinea a ella. Oiga esto, la oración no cambia la voluntad de Dios. ¿Qué hace? Nos da fuerza para alinearnos a su voluntad. Ahora bien, pueden anotar ahí Mateo capítulo 6, verso 10. La oración modelo. Parte de la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino. Y luego, ¿qué dice? Hágase ¿qué? Hágase ¿qué? ¿En dónde? Como en el cielo, así también ¿en dónde? Mira, esa oración nosotros la aprendimos prácticamente desde niño. La escuchamos. Pero pocas veces nosotros nos ponemos a analizar lo que estamos orando. Y oiga esta parte de la oración: hágase tú. ¿Qué usted está diciendo ahí? Que no se haga la mía. Hágase tu voluntad. ¿Se está entendiendo eso? Entonces, cuando el mismo Jesús, orando en el monte del Getsemaní, el mismo Jesús dijo: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, pero ¿qué? Que no se haga a mí, sino que se haga la voluntad de ¿quién? Y esto está demasiado poderoso. ¿Se está entendiendo? Que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Entonces, bien, ¿por qué oramos entonces? Oiga ahora, ¿por qué oramos? Oramos para alinearnos a la voluntad de Dios. Por eso el texto que leímos al principio dice que Dios nos dará todo lo que le pidamos
Si lo que le pedimos está conforme a qué, conforme a su voluntad. Entonces, si lo que le pedimos es lo que Dios quiere, Dios lo hará. Si lo que le pedimos no es en ese momento lo que Dios desea, Dios no lo hará. Ahora bien, si oramos fervientemente, todos nos ponemos de acuerdo a orar. Y a veces, miren, la voluntad de Dios pasan cosas, y la voluntad de Dios es que el pueblo se une en oración. Y el pueblo unido todo en oración a un mismo clamor, escucha bien, a un mismo clamor, de manera empática. ¿Qué quiere decir eso? Que me duele lo que tú estás pasando y estoy orando para que Dios te bendiga, para que Dios te sane, para que Dios te levante. Yo no tengo nada que ver con eso, yo estoy bien, yo estoy en mi casa, yo estoy tranquilo, pero tú estás pasando una situación, entonces mi corazón se inclina para la situación que tú estás pasando como si la tuviéramos pasando nosotros mismos. ¿Se está entendiendo cómo es? Y ahí oramos, ahí ponemos de rodillas, clamamos a Dios, lloramos entendiendo a que Dios puede hacer un milagro. ¿Se entiende? Pero también entendiendo a que el milagro puede obrar en dos direcciones. Ahora presten mi atención. El milagro puede ser que Dios haga como le estamos pidiendo. Y el milagro también puede ser que Dios nos llene de paz para soportar el proceso que estamos pasando. ¿Se entendió? El milagro puede ser que Dios cambie el panorama. Por ejemplo, necesitamos un milagro bueno, siempre, yo no sé por qué, pero tiene que ser porque el ser humano, imagínense, siempre hay batalla, como con los matrimonios, con lo que sí yo qué, con lo que sí yo qué, siempre como que es un lío. Y estamos orando para que Dios cambie, haga ahí un milagro poderoso. Pero si la oración no hace el milagro, la oración te fortalece. ¿Se entendió? O sea, está bien, la persona no ha cambiado, pero yo estoy más fortalecido. ¿Se entendió cómo es? La persona no ha cambiado, pero ya yo no soy dependiente, ni emocionalmente ni nada, sino que dependemos totalmente de Dios. ¿Se entendió? Hay un tema de enfermedad, Señor, sáname si es tu voluntad, como a Jesús, Señor, si es tu voluntad, pásame esta copa, pero que no se haga la voluntad mía, que se haga la voluntad tuya. Si usted lee bien el texto, Él se tuvo que beber su copa, que lo llevó a la cruz, pero entonces esa llegada a la cruz lo llevó a la tumba y al tercer día resucitó. ¿Se entiende? El milagro no fue que le libraran de llegar a la cruz. El milagro fue que lo resucitaron aunque llegó a la cruz. ¿Se está entendiendo? Entonces, el milagro actúa de diferente manera. O sea, queremos un milagro para que Dios haga algo. Por ejemplo, Señor, yo quiero un milagro para que tú me des una casa, quiero un milagro para que tú me des quizá un carro, quiero un milagro para algo económico, yo necesito libertad financiera, necesito tener dinero para yo moverme. El milagro no es que tú te saques la loto. ¿Se entendió eso? El milagro no es que tú te saques la lotería. El milagro es que Dios te dé sabiduría financiera. El milagro es que Dios te dé una idea de negocio. El milagro es que Dios te dé habilidades. Y conforme a la idea de negocio, entonces el negocio va creciendo y Dios ahí se mueve para darte todas las finanzas que ya Dios ha propuesto darte. Pero el milagro es que con la finanza viene la buena administración, con la finanza viene la sabiduría, con la finanza viene todo lo que tiene que ver con gerencia, y no solo llega la finanza, sino también llega el crecimiento personal. ¿Se entendió eso? Entonces el milagro no viene cuando Dios directamente responde la oración como nosotros queremos que Dios la responda. ¿Se entiende? Porque de alguna manera, nosotros entendemos que Dios está comprometido a hacer lo que nosotros le pidamos. ¿Sí o no? Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo he escuchado gente que me dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque yo pasé por tal proceso y Dios no me escuchó. Y yo dije, oh. Y hay gente que me dice, yo no creo en Dios porque ¿cómo Dios permitió que yo pasara por esto, por tal cosa, por tal cosa, por tal cosa? Y ahí uno se queda como de que, oh, ¿y qué es lo que está pasando aquí? O sea, no entienden nada de lo que tiene que ver con Dios. No entienden nada de lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y al final, te voy a explicar, al final, eso no produce sanidad. Al final, ¿qué produce eso? Herida. La persona que hace eso sigue herido. Sin embargo, si nos acercamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos ¿qué? Oportuno socorro. Oye este texto. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde encontraremos oportuno
socorro. Si encontramos socorro, ¿qué quiere decir eso? Que necesitamos, tenemos alguna necesidad. O sea, no nos acercamos al trono de la gracia, dije que no necesitamos nada, no. Necesitamos ser socorridos, necesitamos ser abrazados, necesitamos ser llenados de paz, necesitamos entender que lo que está pasando, yo debo de seguir caminando con mi vida. Pero eso no se va a encontrar en ningún lado si no es acercándonos a Dios. Y de alguna manera, en el momento donde más necesitamos acercarnos a Dios, es donde el enemigo ministra para que la gente más se aleje de Dios. Se lo voy a decir de nuevo. En el momento que pasamos, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? En el mundo tendremos aflicción, ¿no es lo que dice? Esas aflicciones que tendremos en el mundo, ¿a qué se refiere? A todas las aflicciones del mundo: enfermedades, muerte, accidentes, traiciones, de todo, mentira, envidia, crítica, a todo lo que te puede afligir. En el mundo tendremos aflicción. Pero entonces el texto siguiente dice: pero confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ha vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Oiga el texto de nuevo. En el mundo tendremos aflicción. Jesús hablando. Y Jesús le dice: pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Está súper claro. Si en el mundo yo tengo aflicción y Jesús venció al mundo, ¿qué es lo que él me está diciendo? Cuando ustedes tengan aflicción, búsquenme a mí, porque yo sé cómo vencer esa aflicción. ¿Sí o no? Dale el aplauso al Señor, dáselo con vida. Si la Biblia te dice, si tú tienes aflicción en el mundo, la va a tener, porque la va a tener. Y la Biblia te dice: pero yo, no te preocupes, que ya yo la tuve y la vencí. Cuando tú tengas aflicción, busca a Jesús, porque Jesús te va a enseñar a vencerla. Pero yo te voy a decir ahora algo: el único que venció al mundo fue Jesús. ¿Quién puede enseñarme a mí a vencer la aflicción sino Él? ¿Quién puede enseñarme a tener paz en medio de la tormenta sino el que tuvo paz en medio de la tormenta? Jesús dormía mientras había una tormenta amenazando la embarcación. ¿Quién me puede enseñar a mí a perdonar sino aquel que dijo desde la cruz: Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen? Él es el que puede enseñarme a que cuando yo necesito perdonar a alguien, Él es Jesús, el que puede decirme, poner en mi corazón la paz que se necesita para perdonar. Amén. Es Jesús que puede hacerlo. Nadie más podrá hacerlo. Entonces, observe esto: la oración no cambia la voluntad de Dios, nos alinea a ella. Anoten esto. La oración no es imponerle a Dios nuestros deseos. Anoten esto por ahí. La oración no es imponerle a Dios nuestros deseos, sino rendir nuestros deseos a su voluntad. Yo voy a repetir eso. La oración no es que Dios tiene que hacer lo que yo le digo. Incluso hay personas que dicen: declara lo que si tú lo declares tuyo. No es tan así. Ora lo que si tú lo oras, Dios te lo va a dar. No es tan así, ¿sabes? Sí lo vamos a declarar, sí lo vamos a orar, sí vamos a ayunar, sí vamos a buscar que Dios haga lo que le estamos pidiendo. Pero lo primero que vamos a buscar es alinearnos a su voluntad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que toda oración debe de terminar con una frase icónica que no se puede quedar dentro de tu oración. Debe de estar esa frase. ¿Cuál es? Al final de tu oración, igual con en el nombre de Jesús, que es como terminamos de orar, ¿verdad que sí? Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esto. O sea, como usted termine de orar en el nombre de Jesús, también añade: Señor, y todo lo que te pedí, si no es tu voluntad, no me escucho. En estos días le decía yo a alguien que quería ir a buscar visa. Yo le decía: yo te voy a decir cómo orar, y a ti no te va a gustar, pero es la manera correcta de orar. Le enseñaba. Y dígame pastor, ¿cómo es? Digo yo: ok, mira, tú vas a orar y vas a decir: Señor, voy a ir a buscar visa y yo no quiero que me la den. Pon todo para que no me la den si no es tu voluntad. O sea, desde la primera pregunta que el consulado me diga: no califica.
para que no perdamos mucho tiempo. Si no es tu voluntad. Ahora bien, Dios, si es tu voluntad, que nada ni nadie se interponga entre lo que voy a hacer. Ya, es tan difícil. Ahí cuando tú vas, y todo el que va y se la niegan sale guapo. Ahí cuando tú vas y te la niegan, tú sales contento. Porque sale entendiendo que la voluntad de Dios fue esa. ¿Se está entendiendo cómo es? ¿Qué tan importante es entender esto? O sea, ¿qué tan importante es aprender a orar conforme a la voluntad de Dios? No siempre la voluntad de Dios es para hacernos feliz, no siempre la voluntad de Dios es para hacernos contentos. La voluntad de Dios tiene que ver con la salvación de la gente. La voluntad de Dios te va a hacer fuerte. Y yo he aprendido algo en esta vida, en mi corta edad, he aprendido algo que me ha bendecido mucho. Lo que a veces tú ves hoy como dolor es lo que te está fortaleciendo. ¿Sabes? A veces tú ves cosas que hoy te están doliendo y es lo que te está fortaleciendo. Y es lo que te va a ayudar a ser fuerte para mañana. O sea, hay cosas que hoy tú no le entiendes, pero mañana te va a decir qué fuerte soy porque pasé ese proceso. Y nadie es fuerte sin pasar el proceso. O sea, toda la fortaleza viene a través de procesos que podamos pasar. Y eso aplica para todo, para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. No hay alma fortalecida si el alma no es atacada con depresión, con tristeza y todo eso, y te supera todo eso. Entonces, cuando la tristeza toque tu puerta, tú le vas a decir, aquí tú no eres bienvenida, porque aquí hay un alma que conoce a que Dios le ha llamado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale fuerte el aplauso al Señor. Cuando la depresión toque tu puerta, tú le vas a decir, aquí tú no eres bienvenida, porque esta alma está fortalecida. Pero ¿cómo se fortalecen las almas? Siendo atacada. O sea, yo no puedo decirle a la depresión que no entre si yo no sé que es la depresión que está tocando. La depresión no va a entrar a mi vida, pero tú ni conoces la depresión. Tú ni conoces la tristeza. Ahora bien, conozco la tristeza y sé que pasó un proceso de tristeza y no quiero jamás volverme a sentir así. Y por eso entonces ahora yo controlo mi alma, ahora yo controlo mi espíritu. Y yo mismo me digo, gózate, porque en el Señor hay un verdadero gozo. Y incluso podemos decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero no podemos decir eso si no conocemos que necesitamos eso. ¿Se entiende ahora? Entonces ahora hasta orando, entiendo que estoy triste y voy de oración y le digo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y recitamos el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si tú estás en batalla, entonces tú dices, en lugares delicados me hará descansar, confortará mi alma, y en agua de reposo, junto a agua de reposo, podré descansar. ¿Se está entendiendo ahora? O sea, podemos recitar incluso el Salmo 91, estando en un momento de batalla, de prueba, pero somos fuertes. Entonces, ¿qué decimos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora escucha lo que dice el salmista, diré yo. Oye, diré yo. Oiga, eso está demasiado fuerte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se entiende cómo es? O sea, pero ¿cómo nosotros sabemos eso? Cuando sabemos, valga la redundancia, que necesitamos ser fortalecidos y necesitamos ser alegrados. Por eso, bueno, yo te voy a decir una cosa que el mundo te ha enseñado, y ahora yo te lo voy a enseñar totalmente diferente, porque es totalmente diferente. La gente cuando está triste y amargada, ¿qué es lo que hace? Se compra un romo y se pone a escuchar música ¿de qué? Ok, vamos de nuevo. Una gente de que amanecí triste, ahí está las canciones de que sí o qué, que sí o qué, que sí o qué. De amargue todas las canciones. Todo lo que pone de que de amargue, de que porque está de que canciones como yo me siento. Pero ¿cómo así? Usted amanece triste, usted lo que tiene que poner una canción de contentura para reprender esa tristeza. Por eso que hay mucha gente que después de esas canciones salen por ahí a hacer una diablura. Porque le ministró. ¿Qué le ministró? Usted está triste, pone una canción de tristeza. A usted lo votan y la canción dice que al que votan dice que no sirve. ¿Qué usted va a creer? Usted no sirve. Si a usted lo votan, usted debe de poner una canción que diga, me votaron pero estoy contento y mañana voy a estar mejor. Ya. Si no existe una canción así, alguien tiene que escribirla y grabarla, ¿verdad que sí? Y ya. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Tenemos que contrarrestar lo que sentimos
cuando lo que sentimos no es conforme a lo que Dios quiere que nosotros estemos. No es siempre decir, Señor, tú has permitido. No. Nos sentimos así, entonces yo voy a contrarrestar ese sentimiento porque yo no me quiero sentir así. ¿Se entiende? Por ejemplo, muchas veces tú te sientes rechazado. Yo te voy a decir una cosa, hay algo como que literalmente es de lo más común, pero también es como de lo más tonto, el tema del rechazo. El rechazo no habla de ti, habla del otro. Todo el que es rechazado en un lado es esperado en otro lado. Yo te voy a decir una cosa, a todo el que no quiere, a todo el que una persona, bueno, yo te voy a decir, bueno, yo tengo aquí a mi esposa, yo dije que no la quiero, a la santa mía, dije que no la quiero. Pero hay 10,000 hombres por ahí que la quieren, esperando que el santo que está aquí se vaya para el cielo, para de una vez estar aquí haciendo fila atrás de ella. Ella se ríe, pero ella sabe que es verdad. Entonces, pero también, a todo el que rechazan, hay mucha gente que anhelarían tener una gente hacia el lado. ¿Me están entendiendo? O sea, tú eres rechazado por alguien, pero también eres anhelado por otra persona. Entonces, ¿por qué sentirse rechazado? Porque usted tiene un sentimiento cuando viene a ver lleno de herida, que no te permite ver la bendición que tiene delante de ti. No, haga su vida. Hay demasiada gente que serían bendecidos con alguien como tú al lado. Amén. Entonces, si te está llenando de tristeza y cosas porque alguien te está rechazando, no, da gloria a Dios, porque también Dios tiene manera de quitarte gente de al lado para dejar espacio para lo nuevo que Él va a traer a tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Alguien debió de aplaudir al Señor aquí. Entonces, debemos de abrir los ojos en este sentido. En este sentido. Anoten ahí. Punto número, creo que el número 2, número 3. Hay varios tipos de la voluntad de Dios. Varios tipos de la voluntad de Dios. Anoten los tipos de la voluntad de Dios. Está la voluntad soberana de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Salmo 135, 6. Esta es la voluntad soberana de Dios. No puede ser impedida, no puede ser contradecida. La voluntad soberana Dios la hace por encima de quien sea, como sea y a la manera de Él, su voluntad soberana. Pero está la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada? Esta es la voluntad de Dios que Dios revela para que nosotros la obedezcamos. Oiga, está la voluntad soberana que Dios me lleva a mí a hacer eso aunque yo no quiera. Está la voluntad revelada que Dios te permite que tú hagas uso de tu libre albedrío para tú decidir si quieres o no quieres. Ahí entra la salvación. Pero yo le voy a decir una cosa dentro de la salvación. Ustedes saben que hay gente que Dios lo agarra y lo busca. Y ellos dicen que no quieren y Dios lo busca y busca la manera en contra de su voluntad de traerlo a la iglesia. ¿Ustedes sabían que hay gente así? Que Dios le toca y lo mejor que le puede pasar es que lleguen, porque si no llegan Dios lo va a traer a la buena. ¿Se entendió eso? Hay gente así. Pero hay gente entonces que Dios le da la oportunidad y dice, si tú quieres tú entras. Si tú quieres tú entras, si tú no quieres tú no entras. Pero hay gente que no es que si quiere, es como, ¿cómo se llama esto? Como que la policía va y lo busca y es como una redada. Hay gente que Dios le hace redada, los ángeles lo agarran, lo amarran y lo traen. Ya que tenga los 2 pies buenos, ya eso son cosas de los ángeles. Ellos van a saber cómo obrar. Pero de que lo traen, lo traen. ¿Se está entendiendo cómo es? Hay 1000 maneras de cómo Dios obrar. Entonces, esta es la voluntad revelada. Y está la voluntad permisiva. Dios, en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 16, dice, Dios los dejó seguir sus propios caminos. Dios permite las decisiones humanas. Ahora, préstame atención aquí. Casi todo está dentro de la voluntad permisiva. Casi todo. Porque Dios te permite a ti hacer las cosas, ¿sí o no? ¿Quién se siente aquí obligado? Nadie. O sea, nadie está obligado. Dios te permite tomar tus decisiones. ¿Tú te casaste con quién? Con quien tú quisiste, los que están casados. Los que no están casados se van a casar. ¿Ustedes saben con quién? Con quien usted quiera. Así es. Usted se va a enamorar, se van a enamorar de usted, se van a casar. Van a tener hijos. ¿Ustedes saben por qué van a tener hijos? Porque ustedes quieren.
Así, tan simple como eso. El que no quiere tener hijos no tiene, y el que quiere tener hijos tiene. Usted vive, usted sabe dónde usted vive, donde usted quiere. Porque a nadie lo tienen amarrado a vivir ahí, se pueden mudar, ¿sí o no? Aquí usted se puede mudar, mañana mismo usted puede agarrar su cosita y agarrar, se mudó. Vivimos donde queremos, ¿sí o no? Estamos donde queremos. Nuestra familia le hablamos o no le hablamos conforme a lo que nosotros queremos. Tenemos celulares si queremos, ¿sí o no? Vemos televisión si queremos. O sea, hay muchas cosas, casi todo está dentro de la voluntad permisiva, dentro de la voluntad permisiva. Pero hay puntos específicos que entran dentro de la voluntad revelada y puntos específicos que entran dentro de la voluntad soberana de Dios. Pero casi todo está en que Dios te da sabiduría para que tú tomes buenas decisiones. ¿Se dieron cuenta ahí? Casi todo está en que nosotros tengamos sabiduría para tomar buenas decisiones. Entonces, las decisiones que tomamos están muy de la mano con la sabiduría que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Dios, danos sabiduría para tomar buenas. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Sabiduría. Y quien se la pide a Dios, Dios se la da. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, entendiendo las tres voluntades que hay, entonces entendemos lo siguiente: no todo lo que Dios permite es lo que Dios aprueba. Anote eso por ahí, que eso le va a bendecir. Por eso el apóstol Pablo dice en uno de sus textos más comentados, en uno de sus textos más mencionados, en una de las partes de la Biblia que a la gente más le gusta decir, incluso al que no es cristiano le encanta ese texto. ¿Usted sabe cuál es? Todo me es lícito, mas no todo. Ok, lo voy a decir de nuevo. Todo me es lícito, mas no todo. Es un texto icónico. Es un texto que todo el mundo se lo sabe. Es un texto que a la gente le gusta, porque cualquier tema de una vez te dicen, todo me es lícito. Y entonces, y la parte de todo no te conviene, ¿dónde queda? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dios permite cosas que no del todo te conviene, respetando tu libre albedrío. No todo lo que Dios permite quiere decir que es que Dios quiere que sea así. Hay cosas que Dios te permite porque eres tú que quieres hacerla así, pero Dios no quiere que sea así. Y después que viene la consecuencia, ¿usted sabe a dónde nos lleva? A la oración. ¿Quién nos llevó a la oración? La consecuencia de algo que Dios no quería, pero lo permitió, porque no somos esclavos, ¿sí o no? No somos esclavos. Dios entonces ahí lo que nos recomienda que es orar, ¿para qué? Para tener sabiduría, para tomar buenas decisiones. Ahora anoten ahí que vamos ya avanzando. ¿Cómo orar? Conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, entramos, ¿verdad? Ahora entramos al tema. ¿Cómo orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo orar conforme a la voluntad de Dios? Punto número 1 de esto. Anoten ahí. Punto número 1. Y los que nos están viendo a través de la transmisión, anoten ahí. Orar conforme a la palabra. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 15 verso 7? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se entendió eso? O sea, debemos de permanecer en Dios, pero la palabra de Dios debe permanecer en nosotros. Entonces, mientras más Biblia leo y mientras más bíblica sea mi oración, más alineada serán. ¿Se entendió? Yo no puedo orar, por ejemplo, Dios, mira lo que me hicieron. Tú debes de vengar a tu hijo. Tú sabes que yo soy inocente, pero tu poderosa mano la quiero ver en contra de esa persona que se levantó en mi contra. Esa oración es bíblica. Hay gente que oran así. Y te voy a decir mira, hay gente que oran así hasta inconscientemente. Observen esto. Te hacen algo malo. Observen esto, algo malo. A la persona que te hizo algo malo, le pasó algo malo. Y es muy normal que la gente diga ¿qué?
Ay, que con los hijos de Dios nadie se mete, ¿sí o no? ¿Han dicho así alguna persona, sí o no? ¿Qué usted está diciendo con eso? Que usted se alegra de alguna manera. No es que con los hijos de Dios nadie se mete. Dios fue mi venganza. Oiga, no, Dios no fue tu venganza. Eso no es así. O sea, la oración de la gente de Dios, la oración de la gente bíblica, ¿cómo ora? Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Señor, bendícelo. Señor, alínealos. Señor, trae a sus pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Señor, que ellos se puedan encontrar contigo verdaderamente y te puedan conocer y puedan saber que todo lo que están haciendo está mal delante de tu presencia. Así es que se ora por las personas que te hacen daño. Y que cuando tú lo ves que Dios lo bendice, tú estás contento porque Dios está respondiendo a tu oración. Y si, bueno, el otro día le decía a la iglesia en un culto que debemos de estar preparados para que la persona que más daño nos hizo esté un día en la iglesia y que pase a arrepentirse. Eso sería una bendición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sería una bendición. Pero hay personas que literalmente se sienten tan heridos que si ven que esa persona que le hizo daño está en la iglesia, nada más con estar en la iglesia, dicen, miren quién está aquí, ese demonio. Y después que se convierte, dicen, mira lo de que convertido, yo tengo que hablar con el pastor ahora porque el pastor tiene que cuidarse, el pastor no sabe los diablos que es. Pero no se supone que tú estás orando para que Dios diga que haga una obra, y cuando Dios hace la obra entonces tú estás en batalla. ¿Cuál es tu batalla? Dite a ti mismo, tú tienes que decirte ahora mismo, ¿cuál es tu batalla? Dígase, ¿cuál es tu batalla? Todo mismo, ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu batalla? Yo mismo, ¿cuál es mi batalla? O sea, usted debemos de entender que la voluntad de Dios, Dios mío, qué batalla, no siempre es lo que nosotros queremos, ni nuestro deseo. Entonces, la oración que va conforme a la voluntad de Dios, ¿cuál es? La oración que va conforme a su palabra. ¿Por qué es la que va conforme a su palabra? Porque su palabra es la que revela la voluntad de Dios. Amén. Punto número 2. Orar con corazón rendido. Oiga lo que dice el texto, Salmo 37:4. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, oramos ¿cómo? Con corazón rendido, derretido delante de Dios. Amén. Cuando Dios transforma el corazón, Dios transforma las peticiones. Porque las peticiones hablan de qué? De tu corazón. Hay personas orando por casa que lo que tienen que orar es para que Dios lo haga humilde. Y aquí se me fueron 50 para su casa. Hay personas orando para que Dios le dé dinero, que lo que tienen que orar es para que Dios le ayude a perdonar. ¿Sí o no? Hay personas orando para que Dios se lo use grandemente y Dios sane a muchísimas personas a través de ellos, cuando lo que tienen que orar es para que ellos se rindan a la voluntad de Dios. Lo que tienen que orar es, Señor, ayúdame a entender tu reino, ayúdame a entender tu voluntad, ayúdame a ser santo. Esa debe ser la oración. Y están orando y que, Señor, dame las naciones, Señor, llévame a todos los lugares. No. Primero se crece adentro, y por cuanto crecimos en el interior, el exterior se ven los resultados de lo que pasó en tu corazón. ¿Se está entendiendo? Dios primero cambia tu corazón y después cambia tu entorno. Porque la mayoría de las cosas que te están pasando a ti tiene que ver por cómo tú tratas a las demás personas. Hay personas que entienden que todo el mundo le trata mal, pero eres tú que tratas mal a todo el mundo. Tú comienzas a tratar bien a todo el mundo y te darás cuenta que no todo el mundo es malo. ¿Están aquí? Entonces lo primero que debe de pasar es Dios cambiar mi corazón. ¿Se entiende? Entonces, vamos delante de Dios con un corazón rendido, deleitándonos en Dios. Porque un corazón transformado es un corazón con peticiones transformadas. Yo les voy a decir una cosa. Miren, según mi experiencia, todo lo que Dios me ha permitido vivir en la iglesia, en sus caminos, me he dado cuenta que si hay oraciones que Dios contesta, si hay gente que Dios bendice, siempre son gente y son oraciones como que no tienen que ver con la persona que ora. Déjame explicarlo. Según lo que yo he visto en la Biblia y según lo que he vivido, siempre Dios bendice mucho a las personas que piden mucho por el otro. Oiga esto. Siempre Dios sorprende con milagros, provisiones, prosperidad y de todo a personas que no le interesa eso, sino más bien quieren ver al otro bendecido.
Personas que se preocupan más por ti hasta por ellos mismos. Personas que oran, no sé si le ha pasado, pero que oran y al final se dan cuenta que cuando terminan de orar no pidieron nada para ellos. Y dicen, Dios mío, pero yo no pedí nada para mí. O sea, le pedí por todo el mundo. Personas que lloran delante de Dios, pero no por ellos, porque entienden que hay alguien que necesita la oración. Y a quien necesita la oración, ellos ni se lo dicen, de que estoy orando por ti, que no, es algo entre Dios y ellos. Señor, mira a fulano, Señor, mira a fulana, Dios, porque vieron algo, porque percibieron algo, porque Dios lo puso en su corazón. Personas que a veces están cocinando, mujeres, y dejan de cocinar un rato y van y se trancan en su habitación, se ponen de rodillas a orar, porque Dios puso en su corazón que oren por alguien. Y ese alguien ni lo sabe que están orando por esa persona, pero esa persona está de rodillas, día tras día orando, para que Dios se está entendiendo cómo es. Y he visto siempre que Dios a esas personas lo bendice. Que Dios a esas personas que son así le abre la ventana de los cielos. Que esas personas que son así tienen corazones transformados, porque ¿qué evidencia de un corazón transformado es más que aquella que ni siquiera se preocupa por lo que necesita, sino más bien que se preocupa por lo que necesita el otro? Porque tú te darás cuenta, yo te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Usted está delante del presidente y el presidente te dice, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar. ¿Qué tú necesitas? ¿Necesitas casa, carro, mensualidad? ¿Qué tú necesitas? Y usted se imagina que usted le diga ahí, mire, yo necesito muchas cosas, pero usted sabe, mire, yo conozco a alguien que tiene tantas necesidades. ¿Usted podría ayudarle primero a esa persona? Y el presidente, sí, pero dime tú que a ti que te quiero ayudar. Sí, pero es que cuando yo veo a esa persona necesita mucho más que yo. Usted le puede ayudar a ella. Usted haría eso. Ahora está todo el mundo diciendo, mi madre. ¿Usted haría eso? Eso es tener un corazón transformado. Y eso es porque Dios puede suplir tus peticiones. Pero Dios entonces pesa tu corazón. Y si tu corazón se inclina para que el otro sea bendecido, ¿usted sabe lo que quiere decir eso? Que tú estás preparado para recibir todas las bendiciones que también Dios tiene para ti. Dale el aplauso al Señor. ¿Se entendió cómo es? Cuando a ti te preocupa primero lo tuyo, tú estás demostrando que tú no estás preparado para recibir lo que Dios te quiere dar. Porque todo lo que Dios te da a ti tiene que ver para que tú bendiga a otro. Y para que otros sean bendecidos a través de lo que Dios te ha permitido tener. Entonces, si a ti no te interesa lo que le pase al otro, tú no estás preparado para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Pero sin embargo, si a ti te interesa y todo empieza en la oración, orar por el que necesita, entonces eso habla de que ya tu corazón está preparado. Punto número 3, anótenlo ahí. Orar guiado por el Espíritu Santo. Orar guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Romanos capítulo 8 verso 26. El Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Amén. Orar guiado por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon en mí la palabra. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, toma dominio de mi boca. Toma dominio de mí, Señor. Punto número 4. Anoten ahí. Orar con fe y obediencia. Amén. Orar con fe y obediencia. ¿Qué dice el texto? Primera de Juan capítulo 3 verso 22. Y recibiremos de Él todo lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos. Orar con fe y orar con obediencia. Porque hay gente que oran pero no quieren obedecer a Dios. Ahí se cayó el lío. Hay gente que oran pero no quieren obedecer a Dios. Entonces oramos y obedecemos. Amén. Gente que salen atracadas y que, Señor, aquí va tu hijo. No, como que aquí va tu hijo. Tengo hijo del diablo porque usted está saliendo a hacer lo mal hecho. ¿Se entiende cómo es? Señor, cuídame. ¿Que te cuide quién? No. Busque otro que lo cuide. Porque oramos con fe y con obediencia a su voluntad. De que hay un ángel en el cielo. No hay ningún ángel en el cielo. Es una batalla. Porque no obedecían. ¿Se está entendiendo cómo es? Entonces, oramos con fe y oramos con obediencia. Entonces, mientras oramos, obedecemos.
Señor, yo quiero que tú abras la ventana de los cielos, Señor, que tú me bendigas. Pero no le dedicamos tiempo a Dios, ni a leer la palabra, ni a orar, ni a congregarnos. Siempre hay de todo para no venir a la iglesia. Entonces, ¿me entiende? Una batalla. Siempre hay de todo para no orar. Siempre hay de todo para no ayunar. Vengo a la iglesia a veces, pero queremos que Dios los bendiga. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. Pero la gente que se aman quieren estar juntos, ¿sí o no? Es lo que yo conozco. La gente que se aman quieren estar juntos. Usted se enamora de una persona, son novios. ¿Qué es lo próximo? Casarse. ¿Para qué? Para estar juntos. ¿Por qué? Porque se aman. Entonces, si yo amo a Dios, yo quiero estar junto con ¿quién? Con Dios. Si yo no quiero estar donde Dios está, yo no amo a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, yo quiero congregarme, yo quiero orar, yo quiero ayunar, quiero estar donde la cosa de Dios está. Quiero aprender de su palabra porque amo a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, así es, oramos con obediencia. Gloria a Dios. Hay personas que a veces, uno no puede ni siquiera decirle muchas cosas porque lo toman de una vez. No, que el pastor le da una batalla. Sí, pero amamos a Dios. Yo siempre he visto que cuando se ama, se quiere. Cuando usted está enamorado, usted no mide consecuencias. ¿Sí o no? Y ya estamos cerca de febrero, podemos hablar un chin del amor. Cuando usted está enamorado, usted no mide consecuencias. Son las 1 de la mañana y usted cree que son las 2 de la tarde. Usted está en esa casa que hay que botarlo para que usted se vaya. Ajá, ¿sí o no? Usted habla por teléfono, tiene que levantarse a las 5 de la mañana a trabajar. Son las 4 de la mañana y usted todavía te dice que tranca tú, no, que tranca tú, que tranca tú. Amor, está enamorado, que no lo deja ni oye, ni ve, ni entiende. Entonces, está enamorado de Dios. Usted, yo le voy a decir, cuando usted está enamorado, usted está desesperado porque llega el momento de usted ver a esa persona y cuando la ve o lo ve, se pone hasta nervioso, ¿sí o no? Ajá, usted sabe. Y di que estamos enamorados de Dios y no queremos, y di que nunca hay tiempo para ir para la iglesia, y nunca hay tiempo para orar, y nunca hay tiempo. ¿De qué amor es que estamos hablando? ¿Se entiende cómo? Entonces, el amor no es lo que yo pueda decir. Cuando se ama, todo lo mío es tuyo. Cuando usted está enamorado, bueno, yo le voy a decir una cosa. El hombre que está enamorado, di que no, que no me quiere de nada, no está enamorado. El que está enamorado, todo lo mío es suyo. ¿Sí o no? Está enamorado. Al que está enamorado no hay que chapearlo. Se autochapea. Está enamorado. Sí. El que no quiere consentir a su pareja es porque no está enamorado. Igual la esposa o la novia o la fulana. Si está enamorada, saca tiempo para su pareja. Si di que nunca te puedo ver, no te puedo contestar, me escribiste esta mañana y te respondo 2 días después, no está enamorada. Porque la que está enamorada, yo te voy a decir lo que hacen las que están enamoradas, hacen así, mira. Y van a beber agua y vienen de nuevo, di que a ver si escribió el fulano. Y cuando escribió, si escribió ahí mismo cuando lo vio, dice di que le voy a escribir en 2 o 3 minutos para que no crea que yo estoy mirando el celular y que esperando que me escriba. ¿Sí o no? Y después que pasan 2 o 3 minutos, bueno, ¿cómo está? Corazón, ¿cómo amaneciste? Está enamorada. Saca tiempo. En el trabajo, en el más mínimo tiempo, lo primero que hace, ¿usted sabe qué? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Decir yo qué? Está pensando en mí, está enamorado. O sea, oye, cuando se está enamorado es una cosa increíble. Increíble. El cerebro se activa de una manera que usted ni oye, ni ve, ni entiende por esa persona que usted ama. Entonces, cuando se está enamorado de Dios, es igual o más de increíble. Queremos estar en su casa, queremos aprender de su palabra, es un deleite orar, queremos estar. Por eso David, estando enamorado de Dios, dijo: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque está enamorado de Dios. Amén. Dale el aplauso fuerte al Señor. Santo, qué bueno es el Señor. Entonces, tenemos que orar con fe y tenemos que orar con obediencia. Entonces, volvemos nuevamente a los puntos con lo que empezamos. Punto número 5 de lo que empezamos. Cuando la respuesta no es lo que esperamos, ¿qué hacemos? Oiga esto. Cuando la respuesta no es por lo que yo estoy orando, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, estoy orando, pero no recibo
conforme a lo que estoy orando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué dice la Biblia? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y mis caminos son más altos que tus caminos. ¿Por qué dice más alto? Porque son mejores. ¿Por qué dice más alto? Porque son más excepcionales. Mis pensamientos son más altos. Entonces, Dios ve el final desde el principio. Amén. Su voluntad siempre busca nuestra formación antes que nuestra comodidad. Anoten eso por ahí, postéenlo en su estado de WhatsApp, de Instagram y todo eso. Hagan eso, pongan que la voluntad de Dios siempre busca mi formación y no mi comodidad. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Siempre busca, su voluntad siempre busca nuestra formación antes que nuestra comodidad. Oiga esto, la voluntad de Dios busca formarme antes que acomodarme. Miren, eso está demasiado poderoso. Porque todo el mundo cree que la voluntad de Dios busca que tú estés más cómodo. No, que tú estés más formado, que tú estés más maduro, que usted sea más sabio. Eso es lo que busca la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo reaccionó José ante lo que le pasó? Génesis capítulo 50, verso 20. El proceso no parecía la voluntad de Dios, pero era el camino a la voluntad de Dios. El que vendieran a José, el que lo quisieran matar, el que sea esclavo, el que cayera preso, eso no se parece a la voluntad de Dios por ningún lado, ¿sí o no? Pero era el camino hacia la voluntad de Dios, porque todo eso agregó formación para luego él estar preparado para manejar y hacer exactamente todo lo que Dios quería. Amén. Punto número último. Punto número último. Dice lo siguiente: frutos de orar conforme a la voluntad de Dios. Anoten esto acá, estos frutos, y con esto terminamos. Frutos de orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué produce cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios? Anoten ahí. Produce paz en el corazón. Oiga esto, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, sentimos paz, sentimos confianza en Dios, tenemos dirección clara. Sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No siempre lo que queremos, no siempre lo que de alguna manera nos acomoda, pero sí lo que Dios quiere que se haga. Porque muchas veces Dios quiere que lo que nosotros hagamos no es lo que nos acomoda a nosotros. En una ocasión, Agar, bueno, le voy a explicar un poco el contexto de la historia. Abraham está con Sara. Dios le promete un hijo. Sara le dice, la sirviente de nosotros se llama Agar, ten el hijo con ella. ¿Usted me entiende? Abraham, imagínese, dijo Candela, y tuvo un hijo con Agar, y Agar embarazada, y le dice en un Agar, se siente incómoda, mal, porque las mujeres embarazadas se sienten mal por muchas cosas, ¿sí o no? Y porque las hormonas están revolteadas, y es un lío, porque amanecen bien y se sienten mal a las 12, y a veces se acuestan contentas y amanecen llorando, y es una cosa que el hombre se quiere volver loco porque no entiende lo que está pasando, pero eso es algo que está dentro de la mujer. Sí, ustedes, las mujeres que han tenido hijos aquí, bueno, ahí veo una santa que está embarazadita. Dios te bendiga y Dios bendiga tu embarazo. Es así, ¿verdad que sí? A veces hasta ellas mismas ni siquiera saben por qué se sienten así, y literalmente dicen, ¿qué tú tienes? Es que yo no sé, no saben, y es una batallita. Entonces observen esto. Agar se encontraba así. Agar viene y sale de la casa, dice que me voy, y dice que se va. En el camino se le aparece un ángel y le dice, ¿para dónde tú vas? Me voy de aquí, que aquí no me tratan bien, que aquí no me quieren, que aquí por aquí y que aquí por allá. Le dice el ángel, devuélvase y sométase. Porque la voluntad de Dios en ese momento era que ella se devolviera y se sometiera, aunque ella no se sintiera cómoda con lo que estaba pasando. ¿Se entendió cómo es? Pero más adelante el niño nace y luego viene un problema donde ella se va y se le aparece un ángel a Abraham y le dice, déjala que se vaya.
Y ella se va y se le aparece un ángel a ella y le dice: no te preocupes, que el niño no va a morir, ni tú tampoco. Te voy a bendecir a ti y voy a bendecir al niño. Porque cuando Dios quiere que uno salga, la bendición de Dios sale con nosotros. Pero cuando Dios quiere que uno se quede y uno se va, la bendición de Dios se queda en el lugar que Dios quiere que nosotros nos quedemos. Porque la bendición no anda detrás de gente, anda detrás de lugares donde Dios te quiere llevar. Y eso hay que entenderlo. Mira, la bendición de Dios está exactamente en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Y si yo me muevo del lugar donde está la bendición de Dios para mí, la bendición de Dios no se mueve conmigo, la bendición de Dios se queda. Y ahí es donde mucha gente se equivoca, en que creen que se puede mover para donde le dé la voluntad. No, tú te puedes mover para donde tú te dé la voluntad, pero la bendición, ¿de quién es? ¿De quién es la bendición? Entonces, ¿para dónde se mueve la bendición? Para donde le dé la voluntad a Dios. Usted se puede mover cuando usted quiera, pero la bendición de Dios se mueve para donde Dios quiera. Y si Dios quiere que la bendición se quede aquí y tú te quieres mover para allá, la bendición de Dios no se va a ir contigo. La bendición de Dios se va a quedar en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos entender cuando oramos. Amén. Tener dirección y orar conforme a la voluntad de Dios nos da esa dirección clara. Oiga, otra cosa más que nos da, anótelo ahí: madurez en la fe. Orar conforme a la voluntad de Dios nos hace estar maduro en la fe, porque una cosa es lo que yo quiero que pase y para lo que yo le pongo toda la fe, y otra cosa es para lo que yo debo de saber que quizá Dios no quiera que eso pase. Entonces la fe no mueve a Dios a que Dios haga lo que yo quiera. La fe me mueve a mí a yo aceptar lo que Dios quiere. Eso sonó bonito, ¿verdad? Anoten eso por ahí también. La fe no mueve a Dios a hacer lo que yo quiera. La fe me mueve a mí a aceptar lo que Dios quiere. Mire, eso está demasiado poderoso. Amén. Amén. Entonces, orar nos hace madurar. ¿Qué es lo que nos hace orar? Madurar en la fe. Una persona madura en la fe, ¿qué es? Acepta la voluntad de Dios. Sabe que Dios puede hacer un milagro, pero también sabe que la voluntad de Dios es la voluntad de Él, no es la mía. Amén. Y por último, anótenlo ahí, le da gloria a Dios, porque Dios debe de ser glorificado en todo. Le dejaré este texto para terminar. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. La oración, oiga lo que dice acá esto. La oración, conforme a la voluntad de Dios, no siempre cambia la circunstancia, pero siempre cambia al que ora. Amén. Anótelo ahí, anótelo ahí, anótelo. La oración conforme a la voluntad de Dios no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que ora. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Qué bueno es el Señor. Debemos cada día, cada instante, cada momento aprender a rendirnos conforme a su voluntad. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo de enseñanza. Y si me pueden acompañar poniéndose sobre sus pies, vamos a orar. Y vamos una vez más a orar por nuestra hermana que aún está delicada de salud. Bueno, de aquí partimos hacia allá inmediatamente. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a hacer tierra buena, donde su palabra la pongamos en práctica. Y orar apelando en Dios, que Él haga su voluntad, pero que nosotros estamos clamando por un milagro. Amén. Aceptamos su voluntad, pero nuestro clamor es por un milagro. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar ahí. Padre, te adoramos, Dios.
Te bendecimos, Señor. Tú eres Rey de Reyes. Tú eres Señor de Señor. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, que tú inclines tu oído hacia este lugar. Y que tu mirada, Dios, tú la lleves hacia allá, hacia aquella clínica donde se encuentra tu hija hoy postrada. Hoy postrada, Señor, con un diagnóstico médico totalmente contrario. Te pedimos, Dios, tú eres hacedor de milagros. Tú eres Jehová Rafa. Tú dices en tu palabra en Isaías 53 que por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu poder se mueva en aquel lugar y tú puedas traer vida a aquella vida, Dios. Tú puedas traer vida a aquel cerebro. Tú puedas traer vida a aquellas articulaciones. Tú puedas traer vida, Dios, a aquel lugar. Padre, que haya una sorpresa entre los médicos, que puedan decir: no sé lo que ha pasado, pero está reaccionando positivamente a todo, y hay una muy buena esperanza de que todo va a mejorar, Padre. Pero como siempre te digo, Dios, que se haga tu voluntad, Señor, en medio de todo esto. Porque aunque nuestro deseo es ese que te acabamos de pedir, también, Señor, estamos con los pies en la tierra para asumir tu voluntad, Señor. Tu voluntad, Dios, sabemos que es buena, agradable y perfecta, aunque hoy no lo entendamos, aunque nunca lo entendamos. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús, también te pido, Dios, por todas las personas que hoy se encuentran en estado delicado, Dios. Te pido por todas las personas que hoy están, Señor, en una sala de hospital, en una sala de un centro de salud. Te pido por sus familiares. Ministra paz a los corazones. Ministra paz, Señor, a aquellas mentes que hoy se encuentran turbadas porque le han dicho que sus familiares están en un estado de salud que no garantiza la vida. Ministra paz, Señor, a aquellos hijos, a aquellos suegros, a aquellos padres, a aquellos hermanos, a aquellos familiares cercanos, a aquellas amistades. Ministra paz, Señor, a esos corazones. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy, Padre, haga un recorrido como Jehová Rafa en toda la sala de hospital, Señor, en todas las salas. Jehová Rafa haga un recorrido y lleve sanidad a personas. Que hoy, Señor, sea un día de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Son peticiones que te pedimos, Señor, y esperamos que estén alineadas a tu voluntad. De no estarlo, Señor, fortalécenos. Danos fortaleza, Señor, a todos. Danos fortaleza y entendimiento. Pero qué bueno sería, Dios, poder testificar otra vez que tú eres hacedor de milagros en medio de tu pueblo. Padre, gracias, Señor. Mira lo que hoy nos encontramos en la iglesia y miras a aquellas personas que están hoy en la transmisión. Si tienen, Señor, a alguien, si allí en la transmisión hay alguien que tiene un estado de salud, o hay alguien que tiene un familiar que tiene un estado de salud, ahora te pido, Dios, que tu mano poderosa se mueva, Señor, a aquel lugar. Y en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo se mueva a favor de ellos, Señor, conforme a tu voluntad. De igual manera, las personas que estamos aquí presentes, Señor. Padre, muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Padre, muchísimas gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, hágase siempre tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dale el aplauso al Señor. Dios te guarde. Qué bueno es el Señor. Qué
bueno es Dios. Vamos a pasar ahora al momento de los diezmos y las ofrendas. Amén. Vamos, si una de las servidoras que pueda traer un cofre. Ahí mismo la persona que nos ven a través de la transmisión ya debe de tener ahí la imagen de los medios, de cómo ser parte a través de los diezmos y las ofrendas de todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Es maravilloso, es grande. Dios está llevando salvación, restauración y vida de Dios a través de todos los medios posibles, a través, valga la redundancia, de este ministerio. Así que si te quieres unir con tus finanzas, quiere aportar, quiere diezmar, ofrendar, ahí están los medios. Está la cuenta bancaria, está a nombre del Ministerio Internacional Soplo de Vida. Está ahí PayPal a nombre de Centro Cristiano Soplo de Vida. También están los superchats que se hacen a través de la transmisión. Bueno, y todos los medios posibles que la transmisión nos permite. También a través de las personas que están aquí presentes. Siempre es bueno serle fiel a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Amén.